Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Después de leer el libro de Esther, ahora estamos en el libro de los Salmos. Y este capítulo de hoy es bastante corto. Y para este tipo de salmos, usted llama a este tipo de salmos para entrar dentro del tabernáculo. Es para aquellas personas que vienen de peregrinaje hacia el santuario, especialmente durante los principales 3 festivales. Las personas vienen de diferentes lugares hacia Jerusalén. Ellos hacen un peregrinaje para entrar al santuario. Versículo 1 en el capítulo 15 de Salmos. Antes de ellos entrar al santuario, ellos hacen una pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta pregunta fue hecha o era hecha por los peregrinadores. Y versículos del 2 al 5 son la respuesta del sacerdote. Así que ustedes pueden imaginarse o pueden usar a la iglesia como ejemplo. Cuando ustedes van a la iglesia y cuando van al templo que se llama el trono de la misericordia o the mercy seat. Y entonces los hermanos y hermanas van a preguntar, ¿quiénes pueden entrar a adorar a Dios? Y entonces quizás, por ejemplo, la pastora Débora puede decir, el que anda en integridad y hace justicia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito para esto? Antes de que nosotros vayamos a adorar a Dios, Dios quiere preguntar si nuestras vidas son vidas justas. ¿Por qué? Porque Dios desea una adoración verdadera antes de entrar al santuario. Es la clase de adoración que Dios quiere. No es si usted canta o no fuera de tono, o si usted da o no las ofrendas. No, la adoración que Dios quiere es una que refleje su vida. Y usted tiene que preguntarse a sí mismo, a su propia vida, antes de entrar al santuario, sea en su trabajo, sea en su hogar. Usted camina sin mancha. Usted lo que hace es justo. La adoración verdadera es adorar a Dios con su vida. Así que el salmo para entrar dentro del santuario es para reflejar acerca de su propia vida. La adoración no sencillamente pasa o toma lugar en la iglesia. Para el sacerdote, cuando él lee en voz alta estos 10 requisitos, también los adoradores, la congregación, tiene que reflexionar acerca de su propia vida. Si son fieles a sus clientes, si son fieles a sus amigos, si le hacen mal al vecino, o si su amigo tiene necesidades, ¿le presto yo dinero con usura? Estas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos antes de ir al santuario. Nuestras vidas tienen que estar integradas. Es como así, antes de entrar al tabernáculo, lo primero que nosotros vemos allí es es un altar, y en ese altar nosotros tenemos que dejar todas nuestras cosas, nuestras obras malas. Así también nosotros hoy tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros ese tipo de personas? Y ahora voy a pasarle el micrófono al pastor Joshua. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que la paz sea con ustedes. Le damos un aplauso a
Tim por lo que nos acaba de compartir. El Salmo 15. Está cercamente relacionado con el Salmo 14. El Salmo 14, en el versículo 5, habla de ellos. Del versículo 14 dice que porque Dios está con la generación de los justos. Y en el versículo 7 del capítulo 14 de Salmos dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Y en la traducción china hay una pregunta. Por supuesto que nosotros sabemos que es el Señor Jehová. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Aquí menciona a Sión. La salvación viene de Sión. Es Dios mismo quien trae la salvación. Y ahora entonces llegamos al Salmo 15. Señor, ¿quién puede morar en tu santuario, Señor? ¿Quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién morará en tu monte santo? En el del monte santo, ¿quién puede morar allí? Si usted está allí viviendo en el monte santo, entonces usted va a ser protegido. Porque previamente se nos ha dicho que es Dios quien provee esta salvación, el Señor es quien provee esta salvación. Y después entonces, ¿quién es el que puede ser protegido? ¿Quién es aquel que puede morar en el santuario? En el Salmo 14 es el Señor. Y entonces se pregunta en la comunidad que Dios ha establecido en Jerusalén, en Israel. Aquí Él no está mencionando a los gentiles. Él aquí está hablando de la gente de Dios. Él está hablando a la comunidad acerca de los 10 mandamientos. ¿Cómo es que usted llega a ser la comunidad de Dios? Eso es a través del pacto que fue hecho con Dios con Moisés y a través. Y aquí esta es una pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. Cuando el Salmo fue escrito en esos días, yo creo que este Salmo fue escrito en el tiempo de los reyes, que esto fue antes de la cautividad. Esto es llamado es el derecho para la adoración. Es diferente al Salmo 14, porque el Salmo 14 es una revelación profética. Por eso es que ayer cuando leímos ese salmo lo hicimos desde un punto de vista profético. Así que en esta era caída nosotros tenemos que llegar a ser profetas como Jeremías, que se levantó cuando Israel estaba en decadencia. Jeremías sabía que no había una persona justa, que todos se habían apartado del sendero del Señor y por eso la nación cayó. Y ustedes pueden ver que ellos ven cómo el malvado ataca al pueblo, a la gente de Dios. Y ahí nos habla el Salmo 14 de que los malignos, los inicuos,
son los malignos. Luego, cuando habla de esta comunidad de los 10 mandamientos, también hay gente que son malvados. Son personas que oprimen a otros, pero a la vez vemos cómo Dios mora en medio de los justos. Y entonces en el Salmo 14 y en el Salmo 15 se nos está hablando de la compañía de los justos. Dios mora en medio de ellos. A través de todas las naciones, Dios mora en medio de los justos. Es por medio de los profetas, es por medio de la perspectiva del profeta que se pueden mirar los días en que se encuentran. También usted mira cómo Dios mismo libera a su propia gente. Ahora, al llegar al Salmo 15, ¿quiénes son la gente de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos miembros del pueblo de Dios? Aquí le está hablando a los israelitas en los tiempos de los reyes. Dios habla a la gente en Judá. ¿Quiénes son el verdadero pueblo de Dios? En el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 1. No cada uno en la comunidad de los 10 mandamientos, aunque ellos hayan sido circuncidados, no todos ellos han cumplido. No porque hayan cumplido con todos los rituales, no por ello son el pueblo de Dios. No. ¿Quién específicamente? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y en el versículo 14 capítulo 24 de Salmos se nos dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en tu lugar santo? Esto es literatura del Torah, y Torah significa la ley. Porque Torah es el árbol de vida. ¿Quién puede entrar al monte santo de Jehová? ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios, en la protección de Dios? El Salmo 14 es una revelación profética, pero aquí en el 15, por supuesto que aquí la gente viene a adorar a Dios. Ellos vienen a la puerta del santuario. No era para entrar, no era todavía para entrar al lugar santo, no. Al principio ellos llegan a los atrios. Primero está la puerta, entonces llegan a los atrios. El Salmo 24 nos da el trasfondo de esto. Así que antes de ellos entrar a las puertas, a la puerta del templo, ahí entonces se hace la pregunta, ¿quién subirá al monte santo? ¿Y quién podrá entrar a sus atrios? ¿Quién puede entrar al monte santo y quién puede estar en el lugar santo? Y el sacerdote va a responder desde adentro. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15, 2. ¿Camina usted en justicia? ¿Qué quiere decir
el caminar en integridad, ¿habla usted verdad en su corazón? Lo que usted habla lo que sale de su corazón es justo, tiene justicia. Y en el versículo de 3 al 5, el versículo 2 es la respuesta al versículo 1. Y del 3 al 5 son la explicación. Está explicando de qué se trata el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. ¿Cuáles son estos tipos de personas que andan en justicia y que hacen justicia? Se nos explica en los siguientes versículos de 3 al 5. Y entonces el sacerdote, el pueblo pregunta y el sacerdote responde. Y entonces el pueblo tiene que reflexionar acerca de su propia vida. ¿Puedo yo entrar a la presencia del Señor? Ustedes tienen que responderse a sí mismos. No es que porque usted sea israelita, ya por eso puede entrar. Usted tiene que vivir una vida sin mancha. Usted tiene que vivir una vida que habla la verdad. Porque si usted entra dentro de la presencia de Dios y usted viene y si usted no se consagra a sí mismo, si usted corrompe, al entrar usted está corrompiendo ese lugar, el lugar santo. Por supuesto que entendemos que Dios por sí mismo es el árbol de vida y tenemos que entrar dentro de la presencia del Señor. Ante nuestro Dios, nuestra vida tiene que ser fiel, verdadera. Porque el árbol de vida está plantado en el jardín de la presencia de Dios. Y así es como nosotros entramos dentro de la presencia de Dios y podemos llegar a ser un árbol de vida que está plantado por el Señor. Hablemos del versículo 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Habitar y morar. Habitar es como que usted vive de una forma temporal, es como su estadía en un hotel. Ahora, cuando habla del Monte Santo, es un lugar santo, es un lugar donde usted puede vivir. Cuando Dios habló a Moisés, y Moisés bajó, y la gente no podía pasar un límite específico. La gente tenía que estar consagrada porque Dios es santo. Dios es santo. El monte es santo. Quiere decir que usted entra dentro de su santidad. Nosotros tenemos la santidad de Dios, la protección de Dios y podemos llegar a ser entonces el pueblo de Dios. ¿Quién puede llegar a ser la persona que verdaderamente pertenece al pueblo de Dios? En el capítulo 14, versículo 4 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Porque ellos nunca aprenden, ellos no tienen ningún conocimiento, ellos desafían al pueblo de Dios. Dios tiene a su propia gente. ¿Quiénes son la gente, el pueblo de Dios? Aquellos que son hacedores de iniquidad nunca entienden
porque como ellos hacen maldad y ellos devoran al pueblo de Dios como si comiesen pan, ¿pueden ellos entrar dentro del monte santo de Dios? No, no pueden entrar dentro del monte santo. Pero aquellos que pueden entrar dentro del monte santo, ellos pueden ser protegidos por Dios. Por eso dice la escritura que morar en su santo templo. ¿Y quiénes son esa gente que puede llegar a ser la gente de Dios? ¿Quién puede entrar dentro de la santidad de Dios? ¿Quién puede al entrar dentro de la santidad de Dios ser protegido? Ese es el primer punto. Y la respuesta está en versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Sus manos, sus pies, lo que él hace con sus manos, lo que él hace con sus pies, lo que él hace con su boca. Todo ello tiene que ser santo. El que no calumnia con su lengua ni hace mal, camina con justicia. El que anda en integridad, piense. ¿Camina usted en integridad? Cuando Abraham tenía 91 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé sin culpa, sin mancha. Camina delante de mí. En el original, esto quiere decir: camina delante de mí sin mancha, sin culpa. En el original quiere decir: es como el Salmo 15, en integridad. Ustedes saben que Dios quiere bendecir a Abraham. Está a punto de recibir el hijo de la promesa. Y cuando tenía 99 años, Dios se le apareció a Abraham y le dice: Abraham, usted tiene ya ahora 99 años. Dios se le apareció a esa edad ahí y le dice: yo soy Dios Todopoderoso. Y le dice: camina delante de mí. Camina delante de mí. Camina delante de mí, de este Dios Todopoderoso. Y cuando usted camina delante de mí, usted tiene que ser irreprochable. Camina enteramente, íntegramente. Quiere decir todo. ¿Qué quiere decir con enteramente? Camina ante mí. Y entonces nosotros pensamos en todo aspecto, todo aspecto. ¿Cómo podemos llegar a ser irreprochables de manera total? ¿Significa que usted tiene que ser perfecto? No. No, porque inclusive en el Salmo 14 se nos dice que no hay quien haga el bien. No hay. Y en el capítulo, y en Romanos se nos habla de que todos somos pecados y todos estamos destituidos. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esto de caminar de forma irreprochable, totalmente irreprochable, enteramente irreprochable?
Tenemos que leerlo desde el punto de vista de Génesis. Y Dios dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le decía Dios a Abraham, cuando usted camina delante de mí, usted tiene que tener fe, usted tiene que creer que yo soy el Dios Todopoderoso. Cuando usted enfrente a los cananeos, usted tiene que tener fe. No adore a los ídolos. Usted tiene que honrar mi nombre. Usted tiene que dejarme a mí ser su Dios. Y eso es bastante difícil porque los cananeos, donde Abraham estaba viviendo, los cananeos tenían sus propios dioses y tenían sus propios ídolos y ritos. Y para ellos, Abraham era un gentil y una persona que proclamaba que Dios es Dios todopoderoso y que Dios es todo. Él tenía que poner a Jehová ante todo, delante de todo. Y cuando enfrentaba dificultades, él tenía que confiar en Jehová. Y Jehová le dijo a él, Dios le dijo a él, camine irreprochable delante de mí. Desafiante significa en realidad fe desde el punto de vista de Romanos, porque nosotros somos salvos por fe, no por obras. Así es como yo entiendo este versículo. Así que ahora vamos de regreso. Su camino es irreprochable. Usted tiene fe ante Dios. No es que uno confía en la carne, sino en fe usted confía en Dios. Aquí Dios está hablando acerca de que su vida es verdaderamente una vida que confía en Dios. Inclusive su camino, su caminar, muestra que usted confía en Dios en este mundo caído. No hay justo. No hay. Déjenlo a ellos decir lo que quieran decir. Nosotros sabemos que la política no. Allí, el que tiene ahí la autoridad o el poder son los que toman decisiones. Así que los principios de tomar decisiones, detrás de ellos no está la justicia. Lo que está detrás de las decisiones es el poder, la autoridad o el dinero. Y eso es lo que decide todo. Y por eso usted ahora puede ver. Hay decisiones o leyes de las que ni siquiera queremos hablar aquí. Y por eso es que tenemos que levantarnos para ser profetas, para ser sacerdotes, para poder ser reyes, para levantarnos y hablar. Yo sé que es difícil venir y estar aquí de pie en el púlpito. Era difícil en los tiempos pasados y es difícil hoy porque hay muchos medios de comunicación. Así que como pastor y como iglesia y como árbol de vida nosotros tenemos que hablar. Aquel que camina irreprochable, nadie puede hacer eso. Solo aquellos que confían en Jesús. Y entonces cuando verdaderamente confiamos en Jesús y aun cuando nos equivocamos y hacemos lo incorrecto, nos podemos arrepentir y Dios nos perdona. Y por eso es que necesitamos el perdón de Dios de forma tan grande. Sí, es verdad. Necesitamos tener fe en Dios. Tenemos que creer que Dios es Dios todopoderoso.
Nosotros creemos que nuestro Dios puede vencer todo, inclusive el poder del hombre, inclusive el poder en los medios de comunicación, en los medios sociales. Esa es nuestra fe. Y yo todavía creo que nuestro Dios reina sobre todas las cosas y también en la eternidad. Y lo que nosotros vemos ahora, lo que nosotros experimentamos ahora, pasará. Aunque eso son realidades, pero esta realidad pasará. Solo Dios, solo la eternidad permanece para siempre y su voluntad permanece para siempre. Los ataques y los ataques actuales pasarán, pasarán. Y ellos tendrán sus propias cosas en que temer, como lo dice el Salmo 14. Ellos serán sobrecogidos por temor, ellos temblarán de espanto. Ellos no conocen a Dios. Nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones y Dios es Dios todopoderoso. Una persona piensa que no hay Dios, pero la otra persona piensa que sí es Dios y Dios es todopoderoso. Y lo mismo pasaba con los israelitas. Solo aquellos que permitían a Dios que fuera Dios todopoderoso, ellos caminarían ante Dios y serían irreprochables. Aquí está hablando de vivir en el monte santo, de morar en el monte santo, entonces mora bajo la protección de Dios y en su presencia. Y lo que esa persona hace es justo. Lo que hace es justo y tiene justicia, es recto, es justo y recto. Ese es el camino de el justo. Si lo que hacemos es justo y recto, aunque la gente viene y tuerza todo lo que usted dice, no importa, porque nosotros tenemos a Dios Todopoderoso, aunque nos calumnien, y nosotros hablamos la verdad desde nuestro corazón. Así que lo que hablemos, lo que venga de nuestro corazón está estable, estable. Y esta palabra se puede, lo que usted habla de su corazón es verdadero, se puede traducir como es verdadero. Esta gente, lo que usted cree en su corazón, sale de un agua dulce, no sale de un agua amarga. Usted camina ante el Señor. Usted camina delante del Señor. Y el Dios es todopoderoso. Por tanto, no hay necesidad de temer. Continúe caminando en su justicia, en su rectitud, y habla justicia, y haga lo que es verdadero y lo que es justo. Esto es árbol de vida. Es como en el Salmo 1 y es lo que había dicho el pastor Joaquín ayer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es árbol de vida. Y este árbol de vida nunca será sacudido. Porque Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los inicuos perecerá.
Y por eso es que Dios conoce nuestro camino. Y así aquellos que le atacan a usted en el mercado laboral, en el lugar de trabajo, todos ellos pasarán. Solo siga al Dios Todopoderoso. Manténgase firme en aquello que usted tiene que mantenerse firme. Y camine de forma irreprochable, haga lo que es justo, hable la verdad, y aquellos que le atacarán, el que le atacan a usted, pasarán. Porque su sendero nunca va a ser sacudido. Así que sea árbol de vida en su compañía, en la empresa donde usted trabaja. Y en el versículo 3 al 5 es la explicación del versículo 2 del Salmo 15. Esta persona, ¿a qué se parece su boca? ¿Cómo es su relación con sus amigos? Él no calumnia con su lengua. Eso quiere decir que esa persona no fabrica argumentos, no inventa, no es algo que él fabricó. Hay personas que solo hablan lo que ellos quieren hablar y no les importa si es verdad o no, solamente dicen lo que quieren, solo crean historias. Es muy asombroso cómo ellos pueden crear tantísimas historias. Pero cuando una persona camina de forma irreprochable, cuando es justa, porque si yo tengo que repetir todas estas cosas, es muy cansado. Así que solo voy a decir que una persona que es como árbol de vida, porque Dios quiere representar a una persona, a una nación santa, a un sacerdocio real como árbol de vida. Y al rey, al sacerdote, todos, hay muchos conceptos abundantes que Dios nos quiere dar. Y todos estos conceptos son dados y hechos por Dios, guiados por Dios. Esta es su verdad eterna, su voluntad eterna, su voluntad eterna. Y para expresar esto, Él lo incluye en el árbol de vida y también está incluido la salvación. Y usted también tiene fe para servir al Señor. Así que a la luz de este concepto está el árbol de vida. Y el capítulo 2 de Génesis nos habla del árbol de la vida. Porque decía, si usted comía del árbol si comía del fruto del árbol de la vida, vivirá para siempre. Y en Isaías se nos habla que somos árboles de vida, árboles de justicia. Y Isaías 61 nos habla. Al usted ponerse toda esa ropa de sacerdotes, nosotros vamos a ser llamados árboles de vida, árboles de justicia. Llegamos a ser siervos de Dios. Le servimos a Dios. Y en el libro de Apocalipsis se nos habla que la luz del Señor va a alumbrar. No vamos a necesitar ni luz, ni vamos a necesitar la luz del sol ni de la luna. Es una imagen del árbol de la vida que es abundante y glorioso.
de Dios para sus hijos. Una persona del árbol de la vida. Una persona del árbol de la vida no calumnia, no calgulia con su boca, no fabrica historias. Todo lo que dice es verdadero. Y no le hace mal a su vecino. Y aquí cuando habla de esos vecinos, son amigos, son esas personas que están al lado de usted, son su comunidad. Y no causa calumnias a sus personas que viven alrededor de ustedes, que viven alrededor de él. No fabrica historias, no inventa. Son esas personas que fabrican 1, 9, 10 historias, después vienen y caen. La persona del árbol de la vida no sigue a aquellos que tienen gran poder. Una persona del árbol de la vida no inventa historias, no murmura, no cuenta chismes. No ser de ese tipo de personas. Si esa persona tiene problemas, el otro tiene sus propios problemas, solo crea que Dios va a lidiar con esas personas. Dios va a tratar con ellos. Nosotros tenemos que caminar irreprochablemente, creer en la soberanía de Dios. Tenemos que creer en la soberanía de Dios. Y el versículo 4 nos dice que las personas que son del árbol de la vida son aquellos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Estos hombres que son malos, que deciden por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, nosotros tenemos que menospreciarlos. Ignorarlos, menospreciarlos. Pero honramos, tenemos que honrar. En el original es kapuk, y eso significa gloria. Así que honremos, demos gloria a aquellos que temen a Dios. Usted va a saber quiénes son aquellos que temen a Dios y usted los valora. Y aquellos viles, usted los menosprecia. Entonces, aunque sea algo que le hiera, pero él aún así viene y lo menosprecia. Aunque me hiera, aunque me haga daño, yo no cambio. Yo menosprecio a los viles, pero yo honro a los que temen a Jehová. Yo le doy honra y gloria a los que temen a Jehová. Así que aunque yo les honre y yo voy a ser atacado por otros, yo no temo. Yo le digo al Señor, yo no cambio, yo voy a seguir a Dios para llegar a ser árbol de vida. Y continúan con lo que dice el Salmo 3. Nos seguimos a aquellos que levantan calumnias y no hacemos mal a nuestro vecino. No somos avariciosos. Versículo 5, quien su dinero no dio a usura. No aceptemos cohecho.
cuando se dan estos ataques, esos ataques tienen un propósito. Cuando ellos vienen y calumnian contra usted, ellos tienen un propósito. No hay que hacer cosas por dinero, por beneficios. No tenemos que temer a ese poder. Nosotros somos árboles de vida. Tenemos que caminar irreprochablemente en justicia. Esa clase de personas son las que pueden entrar dentro de la presencia del Señor y pueden vivir en el monte santo y pueden ser protegidos por Dios y pueden llegar a ser árboles de vida, pueden llegar a ser árboles de vida en el monte santo de Dios y que viven bajo la presencia de Dios. Y estos que hacen esto nunca van a ser sacudidos. Porque el Señor mira el camino de los... ¿Cómo podemos nosotros nunca ser sacudidos? Recordemos que el Salmo 1:6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que si pasa algo hoy, aunque seamos heridos, nosotros no cambiamos, nosotros continuamos siendo árboles de vida y nunca vamos a ser sacudidos. Mientras usted continúa caminando, usted va a ver que usted prospera. Usted va a ser honrado y va a ser promovido por Dios y va a ser sentado entre los príncipes. Usted se sienta entre los príncipes del reino de Dios y usted recibe la gloria de las naciones. Porque Dios le va a dar a usted todo. Esto es lo que Isaías 61 dice. Que nosotros llegamos a ser árboles de alabanza para el Señor, árboles de justicia. Porque usted está siendo plantado por Dios y Dios es un Dios todopoderoso. Así que hoy, hermanos y hermanas, déjenme decirles que Dios quiere que lleguemos a ser árboles de vida. Por supuesto que el concepto que yo acabo de decir, lo que yo acabo de decir, todos estos conceptos, Jesús es el árbol de vida. Pero Jesús, este árbol de vida, es mucho, mucho más poderoso que nosotros. Y otra parte de Jesús es que Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, no nosotros. Pero Dios nos hizo a nosotros un poco menores que Él. Él nos salvó. Y Él tiene la perfecta voluntad para nuestras vidas. Él quiere que seamos salvos. Pero yo espero que ustedes entiendan. Si usted está dispuesto a escuchar, que levante su mano. Que el Señor nos bendiga. Yo creo que la verdad llega a ser más y más clara y más entendible. Les invito a todos ustedes para que se pongan en pie y para que adoremos al Señor. Señor, tú estás aquí en tu templo, tú eres maravilloso. Tú quieres que nuestra vida, Señor, sea completa. Nosotros, Santo Espíritu de Dios, te damos la bienvenida. Señor, tú eres quien nos das tu luz.
El Señor es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? El Señor es mi escudo. Él es mi torre fuerte, mi alto refugio. Señor, tú eres mi fuerza, la fuerza de mi vida. ¿De quién temeré? Una cosa yo he pedido y esa buscaré. Una cosa yo he pedido y esa buscaré. Que mi vida pueda ser vivida en la casa del Señor. Una cosa yo he pedido y esa buscaré. Que yo pueda morar en la casa del Señor y pueda mirar tu rostro, Señor. Señor, venimos ante ti, Señor, venimos a buscarte. Queremos mirarte y buscarte con todo nuestro corazón. Porque tú eres el Dios digno de nuestra devoción y de nuestro compromiso. Te deseamos a ti, Señor. Qué maravilloso es estar en tu templo, Señor. Te deseamos a ti, Señor. Señor, nosotros te deseamos a ti. Te anhelamos a ti, Señor, porque tu amor está en medio nuestro. Gracias por crearnos, Señor. Hermanos y hermanas, alabemos a nuestro Dios, porque Él es el que nos guía a buscarle. Versículo 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Nadie puede, porque no hay ni uno solo, no hay ni un solo justo. Es Jesús. Nosotros no podemos. Demos gracias a Dios porque podemos venir a su templo, porque podemos venir aquí, poder conocerle. Y gracias porque Él dio su propia vida para nosotros. Él es Dios todopoderoso y en Él nosotros también podemos llegar a ser árboles de vida. Sí, alabemos a Dios. Gracias, Señor, porque nos escogiste en medio de millones, Señor, y tú nos has dado tu preciosa salvación. Gracias por traernos a la iglesia y podemos tener devocionales matutinos todos los días y nuestras vidas pueden ser transformadas. Gracias por escogernos a nosotros para ser árboles de vida. Hoy, Señor, nosotros queremos seguirte a ti, Señor, y queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Gracias, Señor, por darnos la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Gracias, Señor, porque tú has alumbrado nuestros corazones.
que lo que sea que nosotros hacemos con nuestros, lo que sea, donde sea que caminamos, lo que sea que hablemos o que hagamos con nuestra boca o con nuestras manos. Pero tú, Señor, tú le dijiste a Abraham, yo soy Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé irreprochable. Eso es un cambio total de nuestras vidas. Tenemos que llegar a ser personas fieles, llenas de fe. ¿Qué edad tiene usted, hermano y hermana? Dios es Dios Todopoderoso. Camine delante de mí y sea irreprochable. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham en Génesis 17, versículo 1. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, todo esto manifiesta nuestra fe en Dios. Manifiesta una vida del árbol de la vida. O lo que nosotros decimos, lo que decimos es para destruir a otras personas, para calumniar a otras personas, para fabricar historias en contra de otros. O las palabras que nosotros hablamos son para motivar a otros, para edificar a otros. Son palabras honestas. Santo Espíritu, ven a nuestras vidas y ayúdanos. Ayúdanos en tu luz. Ayúdanos para pensar y reflexionar. No entendemos qué es el árbol de la vida. Y es blanco o negro, tú lo has escrito, lo has puesto tan claro. Tú eres vida. Tú viniste a este mundo para darnos vida. ¿Y qué acerca de nosotros? ¿Damos vida a otros? ¿Le damos a las personas alrededor de nosotros esperanza, vida? Ayúdanos, Señor. Tu verdad es tan clara. Nosotros resistimos tu verdad. Algunas personas en medio de nosotros inclusive deciden irse y dejar. Ayúdanos para creer en la verdad y mantener la verdad. No importa qué tan difícil sea la prueba. Nosotros no nos echamos hacia atrás. No retrocedemos. Ayúdanos para tener inclusive más paz, más fe, para seguirte a ti, Señor, en medio de las dificultades. Señor, te damos gracias. Hermanos y hermanas, así que mediten que lo que usted hace con sus manos, con su boca, cómo habla. O quizás usted está viviendo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor, perdónanos.
Nosotros queremos adorarte a ti, Señor, en tu templo. Tenemos que ser irreprochables en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. En nombre de las iglesias, en nombre de los hermanos y hermanas, nosotros nos ponemos en pie como sacerdotes reales para confesar nuestros pecados. Hay parejas que se mantienen orando por sus hijos para que acepten a Jesús. Luego yo escuchaba de los hijos que los hijos decían, sí, nuestros padres vienen a la iglesia, pero siempre están peleando. Ellos actúan diferente en la iglesia. Por eso los hijos decían, por eso no queremos creer en Jesús. Y así es como nosotros somos. No tenemos fe en ti, Señor. Cuando enfrentamos dificultades, decimos, ¿dónde estás tú, Señor? Perdona nuestra poca fe, Señor. Esa actitud nuestra del árbol del conocimiento del bien y del mal, Señor. Y cuando hablamos, no somos reales. En la apariencia parece que somos muy bien, estamos muy bien, pero en nuestro corazón así que aunque le decimos a otros, somos cristianos, nos comportamos diferente. Cuando enfrentamos ataques de otras personas, pero todas en estas situaciones que se nos presentan, tú quieres, Señor, que confiemos en ti aún más. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener fe en ti. Y estamos dispuestos, por tu gracia, a mantenernos firmes. Queremos llegar a ser un árbol de vida recto, justo, que da vida. Ayúdanos, Señor, para abrazar aquello que tú nos has confiado y para que podamos vivir tu imagen, Señor. Nosotros no podemos. Nosotros clamamos a ti, Señor, como un solo cuerpo y le pedimos al Santo Espíritu de Dios que nos ayude, hermanos y hermanas. Clamemos al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener gran fe. Y cuando Abraham tenía 91 años, Dios habló a Abraham y le dijo, nosotros no tenemos la edad de Abraham, pero Dios le dijo que caminara delante de él y que fuera perfecto, santo y irreprochable. Dios nos dice eso a nosotros hoy. Tenía Abraham 99 años cuando Dios se le apareció, 99 años.
Y en Génesis 17:1 le dijo, y Dios se le reveló como el Dios Todopoderoso. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién Oh Lord, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Únanse en grupos y hablen la verdad. Nosotros tenemos que llegar a ser personas irreprochables. Oremos en base a los versículos de 2 al 5, como personas de árboles de la vida, como personas de fe. Nosotros podemos orar por nosotros mismos.
Señor, nosotros te damos gracias. Que tu palabra, Señor, sea impresa en nuestros corazones y que no hagamos, que no seamos personas que calumnian, cuando nosotros hablemos sea para dar vida a otros, para edificar a otros. Y cuando nosotros caminamos en el sendero del árbol de la vida, tú prometes, Señor, que aquellos que caminamos en integridad nunca vamos a ser sacudidos y no vamos a resbalar, sea que estemos en casa o en el lugar de trabajo, en la empresa, en la oficina. Nosotros estamos dispuestos a seguirte a ti, Señor, a caminar, Señor, en el árbol de la vida, a ser fieles y no vamos a resbalar. Ayúdanos, Señor, sé con nosotros, te alabamos, Señor. Y respondemos al Señor con una canción. Aleluya. El Salmo 92 nos dice que el justo va a florecer como la palmera. Salmo 92, versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Así en la vejez fructificarán, estarán victoriosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús como personas que hablan la verdad y que hacen lo que es justo. Y ustedes mantienen su palabra, su voto, aunque eso pueda herir, o usted se mantiene firme y usted honra a aquellos que temen a Dios. Y el Señor dice: mis hijos, ustedes son el árbol de la vida, ustedes son
árboles de justicia plantados por mí. En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo y que ustedes van a florecer como las palmeras en el Líbano. Y usted está plantado en la casa de Jehová y usted va a florecer en los atrios de nuestro Dios. Y usted va a morar en el templo del Señor y usted va a llegar a ser hijos de Dios, que son árboles de vida, que son plantados en su templo. Y aún en la vejez ustedes fructificarán y ustedes estarán vigorosos y verdes. Y su vida va a proclamar, ustedes van a anunciar que Jehová, con su vida ustedes proclamarán que Jehová es recto y que es la fortaleza. Y que Jehová es tu fortaleza, que Jehová es recto y que en él no hay injusticia y que todo aquello que ustedes hagan, Dios les va a bendecir y ustedes van a tener buena salud siempre y que Dios los planta a ustedes y les edifica y su vida. No importa, entre más ustedes caminan, su vida es aún más abundante. En el nombre de Cristo Jesús, les bendigo así. Amén. Y este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.